Oye Aristóteles, ¿para qué sirve la filosofía? Interrumpimos la señal de GB Filosofafando para informarles. Pemex, la verdad sobre la reforma energética. Buenas tardes, mi nombre es Luis Sánchez Grayén. Soy filósofo con maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi campo de especialización es la historia de la ciencia y la tecnología del petróleo. Y mi proyecto actual de investigación en doctorado es acerca de cómo se construyó el conocimiento tecnológico que permitió a los obreros realizar la expropiación petrolera en 1938. Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos seguirán siendo de los mexicanos. Nos han dicho que con la reforma energética que propone Enrique Peña Nieto, el petróleo seguirá siendo de los mexicanos. Aquí lo que tendríamos que pensar es qué quiere decir que el petróleo sea de los mexicanos. Si la idea es venderlo y quedarnos con el dinero, quizás en ese sentido pudiera ser que la reforma cumpla lo que promete, pero habría que ver qué mexicanos se van a quedar con ese dinero. Ahora, si lo que queremos decir con eso de que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos es que los mexicanos vamos a tener el petróleo para convertirlo en energía, en materia prima y en productos para nuestro propio consumo, eso es justamente lo que no está pasando. Estamos importando la mayor parte de la gasolina y los petroquímicos que utilizamos. Lo que tendríamos que hacer si el petróleo verdaderamente va a ser de los mexicanos es procesarlo y producir esos artículos con valor agregado aquí mismo. Lo que la reforma energética de Peña Nieto plantea, y lo dicen insistentemente, es la idea de que tenemos que sacar petróleo a toda rapidez y venderlo. ¿Y venderlo a quién? A los norteamericanos. Las personas que en última instancia se van a beneficiar con todo ese petróleo de los mexicanos que vamos a estar extrayendo, como lo propone la reforma energética de Peña Nieto, son exclusivamente los norteamericanos. En la práctica y de hecho, ellos nos tienen clasificada como su reserva estratégica para cuando se acabe el petróleo que ellos tienen. Actualmente la productividad de Pemex ha caído, cada vez se producen menos barriles diarios y a falta de tecnología y dinero no se pueden aprovechar los grandes yacimientos de petróleo que se encuentran en el mar. Esa situación hace que Pemex no pueda aprovechar todo su potencial. Nos dicen que es necesario que aceptemos la reforma energética que propone Enrique Peña Nieto porque de otra forma careceremos de la tecnología y de los medios económicos necesarios para seguir extrayendo el petróleo. Bueno, la propuesta más o menos lo que dice es que necesitamos meter a nuestra casa, a México, a las grandes compañías petroleras internacionales porque ellas son las que tienen la tecnología de la que nosotros carecemos. En primer lugar, no es cierto que carecemos de toda esa tecnología. Pero en segundo lugar, es falso que si uno necesita esa tecnología, es necesario que entren esas grandes petroleras a México. Miren, piénsenlo con un ejemplo. Si usted en su casa tiene un problema con la plomería, usted llama al plomero. El plomero le dice cuánto va a cobrar por hacer la reparación, usted le paga con dinero, el plomero hace su trabajo, se va y se acabó la relación. Punto. Lo que nunca sucede y sería una locura es si usted llamara al plomero y el plomero le dice: sí, yo voy a componer tu instalación, pero dime qué parte de la casa me vas a pagar como compensación por mis servicios. Eso es lo que propone el tipo de contratos que están promoviendo en la reforma energética. Que llamemos a las personas que tienen tecnologías que nosotros no tenemos y que a cambio las hagamos socias en un negocio. ¿Por qué le voy a compartir una parte de mi casa al plomero solamente porque él componga una parte de la instalación? Le pago y ya. Las tecnologías se venden y se compran en los mercados internacionales. Hay un mercado internacional de tecnologías y Pemex puede en cualquier momento adquirir las tecnologías que le hagan falta en cualquiera de esos mercados. Pero mejor aún, y esto es más importante y no se ha dicho en la reforma energética, los mexicanos podemos desarrollar esas tecnologías. Ya las hemos desarrollado en el pasado. En los años 70 incluso, México era una potencia en tecnologías petroleras. Teníamos uno de los mejores niveles internacionales de restitución de reservas y uno de los mejores niveles internacionales de eficacia en la refinación. Todo eso se perdió intencionalmente. Jamás ha sido por falta de talento técnico ni de interés de los trabajadores y los ingenieros mexicanos. Con la reforma energética, Pemex tendrá un régimen fiscal más flexible que le permitirá reinvertir sus ingresos y que la hará aún más competitiva frente a la industria. Se nos dice que si no aceptamos la reforma energética que propone Peña Nieto,
Pemex dejará de ser una empresa competitiva. Bueno, ¿qué es lo que hace que una empresa sea competitiva? Es el diferencial entre lo que cuesta producir lo que la empresa vende y los precios a los que la empresa vende eso que produce. En el caso del petróleo en México, estas cifras varían ligeramente, están continuamente moviéndose, pero en promedio extraer un barril de petróleo, incluso en las circunstancias más difíciles, cuesta unos $100. Venderlo está por arriba de 100. Es un negocio con un margen de ganancia asombroso. Ahora, a veces se nos dice que nada nos garantiza que este negocio siga siendo bueno. Desde luego nada nos lo garantiza. Pero para quien quiera que conozca la evolución de los precios del petróleo en las últimas décadas, es claro que el petróleo va a seguir aumentando de precio. Puede tener altibajos ciertamente, pero no va a disminuir de precios. No por nada, uno de los grandes petroleros de todos los tiempos, John D. Rockefeller, decía que el mejor negocio en este mundo es una petrolera bien administrada. Y el segundo mejor negocio en este mundo es una petrolera pésimamente administrada. Pemex va a seguir siendo un negocio rentable, pero lo que tendríamos que pensar es para quién va a ser rentable y qué es lo que realmente tendríamos que hacer con ese petróleo. ¿Queremos un Pemex rentable para acabarnos las reservas lo más pronto posible y vendérselas a Estados Unidos? ¿O queremos un Pemex rentable para producir petrolíferos para nuestro consumo interno que hagan crecer la industria y que permitan tener energía disponible a buenos precios para la industrialización de México? Eso es lo que no se está discutiendo en esa reforma y es lo que realmente se tendría que discutir. No cómo vamos a meter a las petroleras extranjeras, sino cuál es el tipo de política petrolera que necesitamos los mexicanos. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se crearán cientos de miles de nuevos empleos. Nos dicen que con la reforma energética que están proponiendo el gobierno federal, se van a crear no cientos ni miles, sino cientos de miles de nuevos empleos. De verdad. Primero, así como dice el gobierno de Enrique Peña Nieto que nadie puede vaticinar si el petróleo va a seguir siendo un buen negocio, uno preguntaría, ¿y con qué bola de cristal vaticinan que se van a crear todos esos empleos? Si la creación de empleos depende de una cantidad de cosas que nadie conoce con exactitud ni puede controlar. ¿O cómo es eso que la bola mágica para ver el futuro funciona cuando se trata de pronosticar empleos, pero no cuando se trata de pronosticar precios del petróleo? Ahí hay una inconsistencia. Pero mucho más grave que esto es el asunto de que las compañías extranjeras que entran a trabajar a México no tienen por fuerza que contratar empleados mexicanos. No lo han hecho históricamente, ya ha sucedido. Resulta que en las cláusulas del TLC, el Tratado de Libre Comercio entre México y Norteamérica, no hay absolutamente nada que obligue a una empresa norteamericana trabajando en México a comprar productos producidos en México o a utilizar mano de obra mexicana. Y esta cláusula ya ha funcionado en el pasado. En fechas no muy lejanas se contrató, por ejemplo, a varias empresas coreanas que hicieron trabajos de mantenimiento mayor y reconfiguración de algunas refinerías en México. Las empresas no produjeron nada de trabajo estable para mexicanos en México. Las empresas traían sus empleados coreanos para hacer absolutamente todo. Vamos, ni siquiera compraron comida en México. Traían su propia comida y sus propios cocineros. Entonces, ¿de dónde saca el gobierno de Enrique Peña Nieto que esta reforma energética puede crear cientos de miles de empleos para los mexicanos? Para que veas dos de los efectos más grandes que se van a lograr con la reforma energética. Uno, que baje tu recibo de luz. Y dos, que baje el de gas. En los promocionales gubernamentales para la reforma energética aparece un personaje muy sonriente que nos dice que con esta reforma va a bajar el precio de nuestros recibos de luz y gas. La experiencia histórica en todos los países demuestra que eso es falso. Siempre que la electricidad y el gas han pasado del dominio público al dominio privado, la tendencia ha sido a que el precio se incremente para los consumidores domésticos. Esto es, que en todos los lugares donde eso ya ha sucedido, los precios de los recibos de gas y luz han aumentado, no han disminuido. Y esto sucede por una cosa bastante obvia. Una empresa estatal puede mantener por distintas políticas precios competitivamente bajos porque no tiene en realidad que competir contra nadie. Pero cuando usted tiene a varias empresas peleándose por tener un mercado, esto no es como sucede con los mercados de otros productos, no son cosméticos o no son refrescos, donde más o menos todas las empresas se pueden ir repartiendo el pastel de los potenciales clientes. Cuando se trata de distribuir gas o se trata de distribuir electricidad,
Las cuestiones de ingeniería básica no permiten que cada compañía eléctrica o cada compañía de gas tenga su propia red de tendido de tubería o de tendido eléctrico para llevar la electricidad independientemente a los hogares. Todas tienen que colgarse de la misma red, lo cual quiere decir que estas compañías, este tipo de producción, propenden naturalmente a ser monopolios. Y siendo monopolios, cuando se trata de competidores privados, los competidores privados, ya que lograron ponerse de acuerdo entre ellos para repartirse ciertas zonas, son libres entonces de empezar a incrementar los cobros. E incrementar los cobros se hace para hacer más redituable y más pronta la recuperación de las ganancias invertidas. Lo que ha sucedido siempre que compañías eléctricas supuestamente han competido entre sí para el abastecimiento privado es que en realidad estas compañías se reparten por zonas y después en cada zona, cada compañía, para maximizar su ganancia, aumenta paulatinamente los precios de la electricidad. Y cuando esto ya ha sucedido, no hay manera de defenderse, porque se convierten en suministradores monopólicos. ¿Sabías que los productores de petróleo de todo el mundo han realizado reformas energéticas como la que hoy impulsa México? Sí, países como Cuba, Noruega, China, Brasil o Colombia. Adivina quién no. Cada vez que escucho eso de que nosotros necesitamos hacer una reforma energética porque ya lo hizo Cuba y ya lo hizo Brasil y ya lo hizo Noruega, recuerdo cómo me regañaba mi mamá cada vez que le decía que yo tenía que hacer cierta cosa, comprar cierta cosa porque menganito, fulanito y perenganito ya lo tenían. Me decía siempre mi mamá entonces, o sea, si cualquiera de ellos se tiran de cabeza de la azotea, tú también vas y lo haces. Decir que tenemos que hacer alguna reforma porque otros ya lo hicieron, de entrada es un argumento muy pobre. Pero además es un argumento falso porque ninguno de los países que nos han dicho ha hecho una reforma parecida a la que se está proponiendo. Y eso no ha sucedido por una razón. Ninguno de esos países ha tenido un régimen en donde los hidrocarburos sean por ley propiedad de la nación como sucede en México. Cuba, por ejemplo, es un caso interesante. Los cubanos tuvieron que abrir inmediatamente su industria petrolera al exterior porque Cuba era un país donde todos suponíamos que no había petróleo. Entonces los cubanos sí no tuvieron nunca una tradición de tecnología petrolera. Con Brasil pasa otra cosa diferente. Los brasileños aprendieron a extraer petróleo y procesarlo en México. Las primeras generaciones de ingenieros de Petrobras se educaron en Pemex. Y ellos mismos dicen que lo que siempre han deseado para su empresa y para su país es un régimen parecido al que en este momento tenemos para Pemex y el petróleo en México. Ellos lo que más lamentan es que gobiernos anteriores brasileños no hayan tenido la visión política de un Lázaro Cárdenas y ellos no hayan tenido una especie de expropiación petrolera similar a la que tuvimos nosotros. Entonces, eso de que tenemos que hacer la reforma porque los demás la hicieron y estamos haciendo reformas parecidas a las que los demás ya hicieron, es un argumento falso por donde se le quiera ver. El que todo el mundo haga algo no necesariamente implica que nosotros debamos hacerlo. Más bien lo que tenemos que pensar es qué es lo conveniente para la situación específica de nosotros los mexicanos, qué es lo que queremos hacer. Y en todo caso, hay partes de las legislaciones del petróleo en otros países que no está proponiendo Peña Nieto. Por ejemplo, ya que mencionan a Noruega y siempre nos lo ponen como ejemplo, en Noruega existe un sistema absolutamente transparente donde cada ciudadano puede consultar todos los días en internet qué porcentaje de la producción petrolera le corresponde a él en lo personal, porque allí en Noruega también tienen esta idea de que el petróleo es de todos los noruegos. En Venezuela las cosas son todavía mejores. Las personas reciben mensualmente un cheque con un porcentaje de las ganancias de la compañía estatal PDVSA. Bueno, en México, ¿en qué sentido es que queremos imitar a todos los países? ¿En el sentido que convenga a los mexicanos o en el sentido que convenga exclusivamente a Estados Unidos y a las grandes petroleras? Y bueno, ya para despedirme les pediría que reflexionáramos. Si ustedes suponen que el petróleo es algo que no nos afecta o que afecta solamente a las personas que tienen un automóvil, eso es una cosa totalmente equivocada. El petróleo nos afecta a todos y nos tendría que interesar a todos por varias razones. La primera es que todos dependemos para casi todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana del petróleo. Todos utilizamos energía eléctrica. La energía eléctrica en su mayor parte está proviniendo de combustibles del petróleo o del gas en estos momentos.
Todos nosotros utilizamos todos los días cantidad de productos que vienen de derivados de petroquímicos. El petróleo está presente en nuestra vida diaria y el petróleo está presente en nuestro país de una manera muy aguda como un referente histórico. ¿Cuál es el gran momento en la historia de este país en el siglo XX? Definitivamente la expropiación. Quitando la revolución, que es el momento de refundación de la patria mexicana, el gran momento en el que México da la cara al mundo y demuestra nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa, hasta las más difíciles, y estamos dispuestos a defender la soberanía y el orgullo nacional, es precisamente la expropiación. Y hablar de nacionalismos no es hablar de ningún mito ni de ninguna cosa pasada de moda, ya que nos andan diciendo siempre que México tiene que abrirse a la competencia, competir contra los mejores y demás. Usted piense en cualquier país con buenos indicadores económicos y de bienestar de población hoy en día, piensen en Estados Unidos, piensen en Francia, piensen en Inglaterra, y todos ellos son países profundamente nacionalistas. El nacionalismo no quiere decir encerrarse en uno mismo, el nacionalismo quiere decir estar de frente al exterior, estar dispuesto a cooperar con otros pueblos, a hacer proyectos internacionales y demás, pero siempre manteniendo un orgullo nacional en alto. Y el gran momento del orgullo nacional para México en la segunda parte del siglo XX definitivamente fue la expropiación. Permitir una contrarreforma como la que se propone en estos momentos sería literalmente darle vuelta hacia atrás al reloj de la historia. Y es algo que creo que no deberíamos permitir por muchas razones de orden económico, político, histórico y hasta cultural. Hazlo por ti, hazlo por México.